El primer versículo está en la segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Solamente el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero algunos traductores, dice el doctor Harper, traducen este pasaje correctamente también de la siguiente manera, que es más clara. En los últimos días será muy difícil o será peligroso ser cristiano, porque, como dice el pasaje a continuación, habrá hombres dominados, al decir hombres, se dice mujeres también, por toda clase de pecados, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero después, en el versículo 8, porque sigue describiendo a esta clase de personas que va a haber en los últimos tiempos, nos da una pista bastante importante de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Saben quiénes eran Janes y Jambres? Son los nombres que recoge la historia de Israel, que no están en la Biblia, pero sí en la historia. Y entonces Pablo lo pone acá. Pero ¿saben cuándo vivieron? Estos eran los magos de Egipto que imitaban los milagros que hacía Moisés delante de Faraón. Cuando Moisés hacía que su vara se transformase en una serpiente, ellos hacían lo mismo. Cuando Moisés, por orden de Dios, dispuso que viniera la primera plaga, ellos hacían lo mismo. Cuando vino la segunda plaga, ellos hacían lo mismo. Entonces, lo que quiere decir Pablo aquí es que estos personajes de los últimos tiempos resistirán a la verdad con milagros, usando el poder que tenían Janes y Jambres, es decir, aquellos hombres que literalmente, según la Biblia, podían hacer las mismas maravillas que hacía Moisés. Capítulo 7 del libro de Éxodo dice en el versículo 10 al final, Éxodo 7:10 al final, echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra, es decir, serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, entre los cuales Pablo nos dice que se contaban Janes y Jambres, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Después viene inmediatamente la plaga de sangre que Dios envió y que determinó Moisés en nombre de Dios. Y dice al final del versículo 21, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y el versículo 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Es decir, los mismos milagros que hacía Dios a través de Moisés, los hacían los hechiceros de Egipto, exactamente iguales. El asunto era discernir de quién era el poder, pero el milagro era igual, dice la Biblia, exactamente igual. Después viene la plaga de ranas, dice el capítulo 8, versículo 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo
con sus encantamientos, exactamente lo mismo. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Ellos imitaron estas dos primeras plagas. Entonces, cuando dice Pablo a Timoteo que estos que van a resistir al Evangelio en los últimos tiempos, aparentemente van a estar apoyando el Evangelio. Van a ser como Janes y Jambres, es decir, van a tener los poderes sobrenaturales como para producir milagros que causen admiración exactamente iguales a los que Dios produce. En la guerra espiritual una de las cosas que hay que tener en cuenta es el discernimiento, saber si un milagro viene de Dios o viene del poder opuesto a Dios. Mañana nosotros vamos a ver, particularmente en la tarde y en la noche, el papel de Jesús en la cruz para vencer a los poderes del mal y al mismo tiempo enseñarnos a discernir de dónde viene el poder. Pero Pedro dice en la segunda epístola de Pedro, busquen por favor, en el capítulo 3, que lo que pasa es lo siguiente, que si fuera solamente los milagros, como dice Pablo, entonces uno diría, bueno, dentro de todo, uno ya sabe, porque la Biblia dice que en el día del juicio muchos dirán, Señor, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Eso sabemos todo, ¿no? Está en Mateo capítulo 7. Pero Pedro dice otra cosa en el capítulo 3 de su segunda epístola. Hablando de las cosas más o menos complicadas que escribía Pablo, porque Pablo escribe doctrinas muy profundas, dice en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, en la sabiduría de Pablo ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y ahora escuchen bien, las cuales, estas cosas difíciles de entender que aparentemente no son claras en la doctrina, los indoctos, es decir, los que no estudian con cuidado la Sagrada Escritura, y los inconstantes, los que andan de acá para acá, de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, de ministerio en ministerio, de grupo en grupo, pues los hubo siempre, no solamente ahora. Un día están en una iglesia, otro día están en otra, un día están aquí, un día están allá. Ahí en Córdoba nos enteramos que hay una secta, la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero sucursal de la Avenida Olmos, que en estos días de Semana Santa ofrece en venta el azúcar del Monte Carmelo, ¿no? Azúcar sagrado. Lo curioso del caso es que la gente va y compra azúcar del Monte Carmelo. Acá pues, por lo menos se venden los pañuelitos para romper hechizos, ¿no? La rosa de Sarón, en fin, más sofisticados, ¿no? Pero dice acá, los indoctos, que los que no estudian creen en esas cosas. Y los inconstantes también. Entonces estos indoctos e inconstantes tuercen lo que enseña Pablo, pero tuercen también, dice el pasaje, las otras escrituras. Es decir, los indoctos e inconstantes tuercen lo que enseña el apóstol Pablo, de él está hablando en el versículo 15, Pedro, y sigue en el 16, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que los inconstantes son, no quiero decir cizaña la vida de las iglesias porque sería juzgarlos, pero son muy peligrosos. Los que van, un día están en una denominación, después se cansan y van a otra. Me contaba el pastor Rubén Godoy de la primera iglesia bautista de Córdoba, que en Córdoba pasa eso a veces. Un día van a una iglesia que tenía antes, ahora no la tiene más, una profetisa que se encontraba con un ángel cada vez que se tiraba en la pileta de natación. Así que supongo que debía ser en verano que no encontraba al ángel, a menos que fuera una pileta con agua climatizada en invierno, ¿no? Y entonces al sumergirse aparecía el ángel y le revelaba cosas. Y cuando ella salía del agua, le contaba a la iglesia las cosas que había descubierto. Parece que esta profetisa se hizo tan famosa que ahora está en Alemania, por eso no está más en Córdoba. Pero ahora ya tienen otras cosas nuevas para ofrecer. Entonces van a esa iglesia. Pero si un día se acabó la profetisa allí y apareció por el otro lado un hermano que, según dicen, que está actualmente en Córdoba, uno hace fila, se acerca a él y él le habla al oído.
como uno que hubo por acá en un tiempo, y le cuenta a uno todos los pecados que ha cometido, ¿no? Un adivino, un hechicero, y le cuenta todos los pecados que ha cometido y los que está cometiendo también. Entonces la gente cae asombrada bajo el poder de Dios. Y están un tiempo ahí, después no les gusta que le cuenten tantos pecados. Entonces cambian de opinión y se van a otra iglesia donde no les cuenten tantos pecados íntimos porque no les conviene. Los inconstantes son inconstantes, dice ese pasaje, porque tuercen el sentido de la palabra de Dios, como lo vamos a ver en esta misma noche. Ahora, el doctor Harper, que es un hombre muy moderado, a pesar de ser un pentecostal respetable, dice que tenemos que acordarnos que cuando el apóstol Pablo habla de Janes y Jambres y compara a los inconstantes y a los neófitos y a los faltos de entendimiento en esas cosas, les llama hombres corruptos de entendimiento, con un entendimiento corrupto, réprobos en cuanto a la fe, porque siguen caminos de enriquecimiento fácil, de popularidad barata, sin mayores escrúpulos con respecto a lo que pueda pasar con la gente que está en pos de ellos. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado en esta breve introducción que estamos leyendo del doctor Michael Harper aquí, es que no vaya a ser que nosotros seamos engañados en la guerra espiritual por el aspecto exterior de los enviados de Satanás. Porque muchas veces nosotros hemos insistido aquí en Arroyito desde el púlpito que Satanás no es partidario de las cosas grotescas, sino que es elegante, es bastante limpio en apariencia, es un ángel de luz, sus ministros son como ministros de justicia, sus enseñanzas son corruptas, pero no es fácil darse cuenta que son corruptas, sus milagros son impactantes, son réprobos en cuanto a la fe, quiere decir que la doctrina que siguen no es la doctrina correcta, que no se puede aprobar, réprobos quiere decir que no se puede aprobar su fe, su doctrina, pero aparentemente causan impacto, producen un impacto. Por eso dice que hay que tener cuidado en entender bien lo que dice la Biblia. Les leo una frase importantísima de este autor. Hay gente, dice el doctor Harper, que empieza a ver demonios en todas las situaciones y empiezan a reprender demonios donde los demonios no están y que entonces se van debilitando cuando no ven los frutos adecuados. Y en realidad son ellos los que, creyendo combatir a los demonios, están dirigidos por los demonios. Es decir, han caído en la trampa de reprender a demonios que no existen y a obsesionarse de tal manera con el espectáculo de los demonios que usan incorrectamente la doctrina y transforman la realidad espiritual en una especie de dualismo donde el demonio tiene el mismo poder que tiene Dios. Y eso es otro de los peligros más grandes, porque empezamos a crear demonios religiosos, es decir, demonios que no existen, demonios inventados por las religiones, demonios que nosotros pensamos que manifiestamente tienen que expresarse a través de crisis, de caídas, de gritos. Generalmente cuando uno dice voy a diagnosticar la presencia de un demonio, ya piensa, seguro que cambia la voz. Tiene una voz así diferente, ¿no? Si cambia la voz, tiene una voz diferente, entonces seguro que ahí está un demonio, ¿no? Si se cae porque tiene, por ejemplo, un ataque de epilepsia, este está endemoniado. Si es un esquizofrénico que por casualidad pretende ser un demonio sin serlo porque está enfermo, también se le reprende. Yo recuerdo el caso de un joven, que ahora no es tan joven, muy conocido en las iglesias bautistas, que sufrió un accidente en la ciudad de La Paz, Entre Ríos, con la moto, y tiene un coágulo alojado en el cerebro.
Y eso hace que a veces él pierda el control de sí mismo. Está hace muchos años con ese problema, desde que tuvo el accidente, un coágulo muy, muy grande, tiene una especie de tumor. Y un día estaba en una convención en Bahía Blanca, hace muchos años, y empezó a retar al predicador que estaba hablando. Lo curioso del caso es que lo retaba bien. Él tenía razón en lo que decía. Tenía razón. Pero como lo hacía públicamente, alguien entendió que seguramente era un endemoniado. Y entonces se paró un pastor respetable de la convención, un pastor que todavía está sirviendo al Señor, con toda sinceridad, lo hizo con toda honestidad, dijo: este hermano que está retando al predicador es un hermano poseído por un demonio. Dice: entonces yo invito a los pastores que están acá, que salgan junto conmigo, y vayamos al patio del teatro, estábamos en un teatro de Bahía Blanca, y entre todos reprendamos al demonio para liberar a este hermano. Y como yo conocía el caso, yo no salí. En el momento además tenía que presentar un informe o algo así, me quedé. Pero al rato, cuando cumplí lo que tenía que cumplir, salí. Y vi que lo tenían al pobre muchacho a los gritos ahí, ¿no? Y te reprendemos en el nombre de Jesús, demonio, ¿cómo te llamas? Afuera de aquí, sal de aquí, vete, gritos estentorios, oraciones, imponer las manos, sacarlas, y no pasaba nada. Y no pasaba nada porque fue un muchacho que cuando tuvo el accidente, como su familia era del campo, no lo trató. Esperó que se curara solo. No le hicieron un estudio radiográfico, radiológico, no lo llevaron a un sanatorio ni nada. Pensaron que era un golpe sin importancia, y cuando experimentó los trastornos que tuvo a los 3 o 4 días tampoco le dieron importancia. Porque pensaron: y él es medio loco, en fin, así, siempre era así. Y entonces tuve que explicarles a los pastores eso. Mire, es inútil. Él todavía sigue asistiendo a todos los congresos y convenciones y muchas veces hace lo mismo, pero no es un endemoniado. Ver siempre demonios es una señal de falta de estabilidad emocional. Es precisamente una señal de inconstancia. El que está obsesionado por los demonios es uno de los inconstantes e indoctos a los cuales se refiere el apóstol Pedro. Por eso hay 3 cosas que tenemos que evitar. La primera es negar la existencia de demonios, porque hay personas que niegan la existencia de demonios. No, los demonios existen, la Biblia dice que existen. Lo que pasa es que no se presentan en la manera que uno se imagina que tienen que presentarse. Uno cree que los demonios tienen que hacer un show espectacular para reconocerlos, porque, claro, uno lee en la Biblia el endemoniado gadareno, el otro endemoniado que se caía y lanzaba espumarajos y cosas así, y se aferra a eso, y entonces si uno no ve esas cosas, empieza a decir: tal vez los endemoniados no existan, tal vez los demonios no existen, porque ya no se ven cosas como esas. No se para nadie en una reunión para decir: que tienes conmigo, Jesús, para qué has venido a atormentarme antes del tiempo. Muy difícil que pase eso. Y cuando pasa, a veces esa persona no tiene ningún demonio, sino que tiene un problema mental. Es muy difícil que ocurra. Es muy difícil que salga un demonio como el de la mujer de Filipos, que seguía a Pablo, haciéndole propaganda a los hombres en vez de a Jesús. Porque hay una buena cosa allí para aprender. Esa mujer decía: estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el mensaje de salvación. Era correcto, pero ¿para quién era la propaganda? Para los hombres, no para Jesús. ¿No? Bueno, pero era un demonio aparentemente bueno, inofensivo. Como ni se ven los inofensivos ni los grotescos, entonces hay gente que comete este primer error y dice: bueno, no. El problema de los demonios no hay, a lo mejor aparecieron cuando vino Jesús, etc. Sí hay, lo que pasa es que los demonios tienen muchas maneras de expresarse, como vamos a estudiar en este retiro. La segunda cosa es decir: bueno, todo lo que pasa es algo que viene de Dios. ¿Saben en qué se basan? En que a veces el Antiguo Testamento en su lenguaje dice: y vino sobre fulano de tal un mal espíritu de parte de Jehová. Bueno, es cierto que Dios permite que a veces venga un mal espíritu, por ejemplo, sobre el rey Saúl,
cuando era desobediente, y sobre algunos otros personajes también. Pero entonces la gente llega a pensar al extremo de suponer, si hay un endemoniado tenemos que dejarlo porque Dios sabe por qué se lo mandó. Y entonces lo dejan afuera de la comunión, afuera de la iglesia, se desentienden de él, o simplemente dicen, a lo mejor Dios lo está castigando de esa manera, tenemos que esperar cuál va a ser el resultado. Esa posición no es común aquí en la Argentina, pero es común en otros países de América Latina. El basarse en esos pasajes del Antiguo Testamento para pensar, Dios le envió un mal espíritu a esta persona. Entonces, ¿para qué se lo vamos a reprender? Dios sabe por qué se lo mandó, y punto. Esperamos que esta idea no empiece a desarrollarse aquí en la Argentina, ¿no? Algún día va a aparecer alguien diciendo eso. Y la tercera cosa es que otros dicen que todo lo que hace una persona mal es por causa del demonio. Si una persona miente, y seguramente tiene el demonio de la mentira. Si come mucho, y tiene el demonio de la gula. Si toma mucho vino, y tiene el demonio de la embriaguez. Si dice malas palabras, tiene el demonio de la lengua sucia. Si comete adulterio, tiene el demonio del adulterio. Y todos le echan la culpa a los demonios. Entonces parece que el demonio tuviera tanto poder que todas las cosas malas que hacemos las hacen los demonios. Y no es así. La Biblia habla, como lo hemos explicado también muchas veces, de los pecados producto de la carne. Dice que del corazón del hombre salen las cosas. Las cosas malas nos enseña Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Y en Gálatas también se relata con toda claridad en el capítulo 5 cuáles son las obras de la carne, que no se las podemos imputar así, lisa y llanamente a los demonios. Las cosas malas que en general hacemos, las hacemos por nuestra voluntad y no porque los demonios nos obliguen. Por eso es que en esto necesitamos discernimiento. Discernimiento. Aprender a discernir, no engañarnos, no obsesionarnos, no empezar a imaginar más actividad demoníaca de la que realmente existe, sino darnos cuenta, como vamos a aprender mañana y el sábado, que el Señor esta guerra ya la ganó hace rato. Ahora, ¿de qué manera aparecen los demonios en la vida de un creyente? Porque a veces los creyentes dicen, pastor, estoy endemoniado. Si usted aceptó a Cristo, usted no está endemoniado, pierda cuidado. Usted no está. Pero usted puede dar lugar al diablo. Pablo dice, no deis lugar al diablo. Por ejemplo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ahora me contaron en Córdoba una cosa que me causó gracia, pero no es tan graciosa. En una iglesia de Córdoba, una iglesia bautista, apareció un muchacho de unos 20 y tantos años que decía que tenía don de discernimiento de los malos espíritus y que él sabía dónde había demonios en actividad. Entonces lo llevaban a la casa, a distintos hogares, ¿no? Y por ejemplo llegaba a una casa, esto es totalmente cierto y tal vez me olvide de detalles, pero de esto que les cuento me acuerdo perfectamente. Veía un regalo de bodas, por ejemplo. ¿Quién les regaló esto? Fulano de tal, ¿era creyente o no? No, no era creyente. ¿En qué andaba? Y no sé, bueno, en caso de duda, debe tener un demonio. Rómpanlo, quémenlo. Después llegaba un mueble. ¿Este mueble de quién es? Era de mi abuelita. ¿Y su abuelita en qué andaba? Y no sé, mire, pero me parece que alguna vez fue al espiritismo. Quemen esa silla, rompan ese sillón. Y así anduvieron por varias casas y llegaron a la casa de una familia muy importante de la iglesia. Y esa familia tenía un hermoso perro. Y llegó este muchacho y se le ocurrió que había demonios en algunos muebles. Y entonces él empezó a decir a la familia, mire, este mueble hay que quemarlo, este hay que destruirlo, este cuadro es pecaminoso. Y iban poniendo todo en el patio para hacer una hoguera. Y el perro se empezó a sentir molesto y empezó a ladrar. Entonces el muchacho reprendió al demonio. Afuera el demonio de este perro. Y como el perro seguía ladrando, hizo matar al perro. Pero no terminó ahí. No terminó ahí. En una iglesia bautista, no terminó ahí. Sino que tenían un loro.
Y a raíz del disturbio que se produjo con la muerte del perro, el loro empezó a gritar y por añadidura, no se sabe cómo, algún miembro de la familia, algún visitante, aparte de eso decía malas palabras. Entonces el muchacho también reprendió al loro y ofreció en sacrificio la sangre. Ahora, estos extremos de fanatismo son contemporáneos. Son iglesias afiliadas a nuestra convención. Imagínense hasta qué punto puede distorsionarse una enseñanza cuando uno empieza a suponer una especie de dualismo. Por eso yo insisto mucho en que Satanás no es grotesco. Lo peligroso de Satanás es que Satanás es tal vez el mejor exorcista, porque es el que mejor simula el exorcismo. Por eso este pasaje que vamos a leer necesariamente, aunque lo recordamos todos de memoria, pero sin embargo tal vez alguno no lo recuerda, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, dice el Señor Jesús a partir del versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero observen este detalle, el Señor no les dice que no hayan profetizado. No, sí, profetizaban. No dice, no es cierto que ustedes hayan echado demonios. Sí, es cierto que habían echado demonios. No les dice, no es cierto que hicieron milagros. Era verdad que habían hecho milagros. Pero el Señor dice, pero yo a ustedes nunca los conocí. Ustedes no eran mis siervos. Por eso es tan importante el ejemplo de Pablo cuando habla de Janes y Jambres. Porque Pablo dice, esos magos de Egipto tenían poder sobrenatural. Y aquí es Jesús mismo el que dice, hay gente que en mi nombre echa demonios. No necesitamos ir muy lejos. En la secta Umbanda se echan los Exu, los demonios, en nombre de Jesucristo. En el espiritismo, en algunas formas del espiritismo también. Se hacen milagros en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en el nombre de San la Muerte. Y San la Muerte es Jesús. Es un Jesús del ocultismo, pero es Jesús. Se profetiza. ¿Cuánta gente hay que profetiza en el nombre de Jesús y que por ahí dicen grandes verdades? Pero esas grandes verdades vienen reveladas de una fuente distinta al Señor. Por eso el Señor no les niega los dones de profecía, los dones de hacer milagros, los dones de echar demonios, sino que simplemente les dice, yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, obradores de maldad. Que hay poderes extraños es completamente real, cierto. Yo he visto algunos casos notables y casi increíbles de sanidades producidas por este tipo de personas que tienen condiciones adecuadas como para reprender demonios. Hay un escritor neoyorquino que cuenta que cuando él era espiritista, él reprendía demonios. Y la persona era aparentemente liberada y después entraban otros demonios adentro. Porque cuando Jesús habla de demonios que se van y otros demonios que vienen y encuentran la casa barrida y adornada y entran, no está hablando de reprensión de demonios en el nombre de Jesús. Está hablando de demonios que se van por otros poderes. Porque cuando ustedes reprenden un demonio en el nombre de Jesús, si hacen verdaderamente lo que dice la Biblia, tienen que llevar a Jesús a morar en ese corazón, a poner el Espíritu Santo allí y no dejar un lugar para que vengan 7 demonios peores.
Pero si yo soy un hombre de umbanda o del espiritismo, un brujo, un hechicero que libero a una persona de la presencia real o supuesta de un demonio, por supuesto que lo dejo expuesto a que vengan 7 peores, o 10, o 14, o 15, cualquier cosa, porque en realidad es un hecho circunstancial nomás. Pero a través de estas cosas espectaculares, porque hay gente que empieza a creer, no entra en un creyente, pero el creyente empieza a pensar, y bueno, si mataron al loro alguna razón habría, y si mataron al perro también, a lo mejor a partir de entonces esa familia tuvo paz en el corazón, y a lo mejor es cierto. Y si quemaron el cuadro, también. Alguien nos contaba allí en Córdoba de una persona que tenía un cuadro precioso, de muchísimo valor, pero parece que representaba un paisaje que a este muchacho iluminado le parecía que era demoníaco, y entonces, chau, cuadro. Y la gente después se sentía más o menos tranquila. Menos mal que él nos dijo que estaba el demonio, porque no nos habíamos dado cuenta. Es como si yo les dijera, ven esa lámpara que está ahí, hay un demonio ahí adentro. Bueno, supongamos que yo tenga un don de identificación, ahí está el demonio, lo vamos a echar, echamos al demonio de ahí, le decimos al intendente del edificio, al diácono Víctor Leyes, destruya eso para que el demonio se vaya. Entonces él destruye eso. Y entonces digo, ahora todos tenemos paz. Y algunos parece convence, tengo una paz, un gozo, porque yo no me había dado cuenta, menos mal que Samuel se dio cuenta que había un demonio ahí. Esto pasa, hermanos, esto está ocurriendo ahora así, literalmente. Hay un demonio en ese banco, donde está sentado el hermano Rosas ahí adelante. Entonces, afuera con el demonio del banco o afuera con el banco, no con don Rosas. Estas cosas, que yo los digo en tono humorístico, porque no me gusta crear una sensación siniestra, son las que están dañando la obra de Dios en este momento. Pero de una manera terrible e incalculable. Ustedes pueden escuchar por FM o por otras radios comunes de frecuencia ampliada, de amplitud común, no solamente de frecuencia modulada, y ustedes pueden observar que esto ocurre de verdad. Esto se anuncia de verdad ahora, especialmente en horas de la madrugada. Ahora, pero aparte de esas convicciones ingenuas, porque no todo el mundo es ingenuo, no todo el mundo piensa así, hay otras cosas en las que la gente cree y es gente culta. Por ejemplo, es asombroso cómo los programas periodísticos, incluso los de periodistas improvisados tipo Mirta Legrand, que no tiene nada de periodista, pero que entrevista gente, Susana Jiménez, y no sé si Mariano Grondona, un y algunos más, cada tanto aparece un hechicero, un adivino, un brujo, o viene la conversación sobre la astrología. Y la Biblia se refiere a eso como una de las puertas de entrada de los demonios. Cuando los judíos vivieron 400 años en Egipto como prisioneros, el problema más grave que tuvieron es que asimilaron doctrinas demoníacas, doctrinas paganas típicas de la religión egipcia. Y entonces empezaron a hacer cosas muy serias. El Salmo 106 relata, por ejemplo, algo de lo que hicieron los judíos mientras estaban en el desierto cuando habían salido de Egipto. Dice el versículo 36, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. En Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 17, es Moisés el que dice esta misma frase que después reproduce el Salmo. Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios.
a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Es decir, uno empieza por rendir culto a los demonios, como explicamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes los lunes. ¿De qué signo sos? Ustedes saben que los nombres de los signos del zodíaco, que pobre zodíaco no tiene nada que ver, las constelaciones nada que ver, pero los signos del zodíaco llevan nombres mitológicos conectados con leyendas relativas a dioses de la mitología, a dioses paganos. La convicción de poderes ajenos a Dios que presiden nuestras vidas. Entonces Dios no es el Señor de la historia. El Señor de la historia es mi signo, que va a decidir qué me va a ocurrir, cómo va a ser mi carácter, cómo va a ser mi temperamento, cómo va a ser mi relación con los demás, qué me va a pasar esta semana, qué se me sugiere. Y este pasatiempo aparentemente inofensivo es un culto al ejército del cielo, dice la Biblia, terminantemente prohibido por Dios. Vamos a leer algunos pasajes que nos da el propio doctor Michael Harper para que empecemos a mirar estas cosas. Deuteronomio capítulo 18. ¿Quieren que el demonio influya en su vida? Ábranle la puertita nomás. No es que los va a dominar, los va a transformar en endemoniados, pero les va a hacer la vida imposible. Empiezan las prohibiciones así. Después vamos a llegar a los ejércitos del cielo. Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El versículo que estamos leyendo termina delante de Dios con esta expresión. El versículo 12. Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Ustedes buscan un poquito más atrás en el libro de Levítico. Levítico está después de Éxodo. Levítico capítulo 20, versículo 6. La persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. El versículo 27, el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La misma expresión está, por ejemplo, en Isaías capítulo 8, los versículos 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20, con respecto primero a la invocación de espíritus. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La gente de Babilonia, por ejemplo, que también influyó mucho en el pueblo de Israel, dice el capítulo 21 del libro de Ezequiel, en el versículo 21, el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. ¿Saben lo que es esto? Sacudir la saeta significaba tirar una flecha y ver dónde caía y cómo caía. Y entonces los magos y adivinos
decidían qué iba a pasar. Consultar a los ídolos era una cosa común, esperar que los ídolos a través de los sacerdotes o de las pitonisas dieran alguna instrucción. Mirar el hígado era matar un animal y así como se leen las manos, como hacen los que practican la quiromancia, leían el hígado como otros leen las hojas de té o la borra del café, ¿bien? Y adivinan así. Y entonces la Biblia lo asocia a todo esto con pecados que Dios no puede aprobar de ninguna manera. Está más adelante, en otra parte del estudio, en otra parte del libro, ya lo vamos a ver con más tiempo, el aspecto del ejército del cielo, de adorar a los astros, de suponer que los astros tienen poder sobre nosotros. Pero por ahora estamos observando que hay brujería en nuestra época. Uno dice, bueno, es una gorda inofensiva, o va esta chica que está todos los días en el Canal 2 de Buenos Aires, que sale en Galavisión, Canal 22, ¿no? Que dice, crean en Jesús, lleven la cruz, digan la oración, llámenme por teléfono, yo les voy a dictar la oración que tienen que decir. Y recuerden los de Géminis, tal cosa. Y los de Sagitario, tal cosa. Y los de Tauro, tal otro. Ay, no se olviden de la oración, ¿no? Y amen a la gente y sean buenos. Y si usted pertenece a Aries, tal cosa. Y si pertenece a Piscis, tal otra. Bueno, esta mezcla es la que hace que progresivamente vaya entrando la idea del satanismo en nuestra mente. Si nosotros creemos que en vez de Dios podemos invocar a los muertos, que en vez de Dios podemos que nos estudien las líneas de la mano, como hacen las gitanas, que nos estudien la borra del café o las hojitas de té. Si nosotros creemos que en vez de la protección del Señor necesitamos una pulserita roja, puesta acá, o un talismán colgado acá, aunque sea un crucifijo. Si nosotros pensamos realmente que algunas cosas traen suerte, como poner los dedos así, o plantar la ruda macho, todo eso es abominable delante de Dios, aunque nos parezca inocente, porque es desconocer que Dios es nuestro protector. Y si no queremos la protección de Dios, vamos a tener la protección de Satanás. Él está muy dispuesto a protegernos también. Nos va a proteger. No es que nos va a hacer daño, tal vez nos haga prosperar también. Tal vez nos haga bien, aparentemente, hasta que empecemos a ser progresivamente destruidos. Ahora, leemos en Efesios capítulo 2, el versículo 2. Tal vez si leemos desde el versículo 1 va a ser más claro, porque está hablando del Señor Jesucristo. Dice que Él dio vida, nos dio vida a nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el nombre que tiene Satanás aquí, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra manera de permitir que Satanás entre en nuestra vida no es solamente la adivinación, el sortilegio, el hechizo, la invocación de los astros, la astrología, sino es la desobediencia. Lo dice aquí. Si yo desobedezco a Dios, Satanás controla una parte de mi vida. No va a entrar adentro, va a controlar una parte. Entonces mi vida va a ser inestable, va a ser inconsecuente. Vamos a andar, como dice el pasaje, como andábamos antes. Dice el versículo 3,
como vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es difícil darnos cuenta de los mecanismos con los que obra Satanás en la guerra espiritual. El error en este momento de la guerra espiritual, como la proclaman algunas sectas y algunos grupos, es creer que hay que echar demonios. Y entonces se dan cuenta ellos de, hay demonios en esta silla, hay demonios en esa planta, hay demonios tal vez en esa pantalla, hay demonios en fulano de tal. Pero lo que no se dan cuenta es que mientras están actuando de esa manera, están permitiendo que en el pensamiento de los creyentes se instalen actitudes pequeñas de desobediencia que Satanás usa para perturbar. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios se deshacen en nuestro tiempo? Matrimonios de creyentes. ¿Cuántos chicos creyentes caen en problemas morales, en problemas sexuales, en problemas de droga, en problemas de alcohol y en problemas de inconducta? Anoche fuimos con Rosita a cenar a casa de un hermano de Mendoza, de Córdoba, perdón. Estuvimos hasta bien tarde en la noche, un arquitecto y la señora de la Congregación de los Hermanos Libres de Córdoba. Tienen 2 hijos adolescentes, 2 pibes macanudos. Manejan la Biblia así. Cualquier cosa, la doctrina, perfectamente bien informados. Los padres nos decían, nadie les dice a ellos a qué hora tienen que volver a casa. Están solitos en casa a las 11 de la noche. No tienen ningún vicio, están bien en el colegio. La nena ya va a llegar a la universidad. No tienen problema. ¿Saben por qué? Porque los padres se ocupan de enseñarles la Biblia bien, con el ejemplo, viviendo ellos lo que la Biblia dice, los padres. El papá es un hombre que tiene un problema de salud, un tic nervioso muy fuerte que le sacude todo el cuerpo más o menos así cada 3-4 minutos. Es un profesional muy respetado en Córdoba, de muy buena posición. Podría estar quejándose porque Dios le puso ese tic. Está en la mesa y por ahí quiere servirse un poco de agua y en ese momento le da el tic y el agua va a parar allá a 30 centímetros del vaso, y ayer le pasaban cosas así. Y él se reía y decía, nunca llego en el momento justo. Y no se reía de su defecto. Pero dice, soy feliz en el Señor. Me siento feliz en el Señor. Me siento feliz con mis chicos, me siento feliz con mi esposa, me siento feliz con la familia. Y son muy amigos de los hermanos Zambrano, aunque ellos son hermanos libres. Nos mandaron saludos a los de Arroyito. La hija canta en el coro que dirige Ileana Zambrano, la hija de Héctor, que tiene un coro, y la nena va a la falda a ensayar y cantar en el coro. Y ustedes vieran a esos chicos, su conversación pura, limpia. Y la mamá me dice, ¿saben lo que dicen ellos? Estamos orgullosos de ser diferentes. Estamos orgullosos de ser diferentes, porque amamos al Señor. Pero cuando uno no quiere ser diferente, entonces empieza a ser hijo de ira, dice la Biblia. Es decir, está expuesto al castigo de Dios, pero está expuesto también al dominio de algunos sectores de la vida por parte de Satanás. Y para curar eso, no es asunto de andar echando demonios, es asunto de obedecer al Señor, nada más. Cuando uno empieza a obedecer, le va ganando terreno y el demonio se va yendo solo, porque no le queda lugar donde apoyarse. Si no se le da lugar, él no se puede quedar.
se va solo. Porque la Biblia dice en la epístola de Santiago que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El mismo Espíritu quiere venir y poseernos. Ustedes saben su Biblia, en la epístola de Santiago, y encuentran que Santiago les pregunta a los creyentes cómo no se dan cuenta de eso, cómo no observan eso. Dice el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 5, le dice a los creyentes que son amigos del mundo y que andan a los tropezones, les dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, el Espíritu quiere llenarnos, pero nosotros lo invitamos a entrar, pero le cerramos la puerta. Le decimos que llene nuestra vida. Lo que hacemos, como explicamos una vez hace varios años, le permitimos que entre al living, le ofrecemos un cafecito, lo dejamos ahí al Espíritu Santo. Pero no que domine los rincones de nuestra vida donde están nuestras debilidades y flaquezas. Ahí no. Entonces el Espíritu no puede. Y si ese rincón de la vida no lo domina el Espíritu, siempre va a haber algún espíritu con minúscula que va a tratar de dominar e influir en ese lugar que quedó vacío. Siempre va a haber ahí alguien que va a entrometerse justo allí. Y eso no se soluciona quemando algún fetiche que tengamos en casa, en absoluto. Es cierto que cuando Pablo fue a Éfeso, los hermanos que se convirtieron quemaron los libros de magia, es verdad, pero fue solamente en Éfeso. En otras partes lo hacían o no. Lo que pasa es que cuando se enseña el mensaje de Cristo, la gente deja sola las cosas, cuando realmente Cristo puede controlar toda la vida. Y entonces seguimos leyendo que el Señor vino de verdad, y otra cosa que nosotros no entendemos, a veces tratamos de, dice el doctor Harper, y yo estoy siguiéndolo a él, les aclaro que son pensamientos míos también, pero estoy siguiéndolo a él, solo para mostrar un pensamiento pentecostal distinto al pentecostalismo común. Dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, que Jesús le dijo esto a Pablo. Pablo está contando su testimonio. Y entonces cuenta lo que el Señor le dijo. Y Hechos 26, 18. El versículo 18 dice: para que abras sus ojos, los ojos de los gentiles, los ojos de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ustedes van a encontrar que muy rara vez Pablo reprendía a un demonio. De vez en cuando por ahí. La mujer de Filipos. Algún caso que mencionaba a los hijos de Seba que decían que reprendían a los demonios de los endemoniados o de un caso especial en el nombre de Jesús que predica Pablo, pero nada más. Pero lo que sí van a encontrar es que Pablo creía que cuando una persona se convertía a Cristo, quedaba liberada del poder de Satanás y pasaba a depender del poder de Dios. Eso sí lo van a encontrar, sin necesidad de muchos exorcismos. ¿Saben cuándo vino la fiebre de la guerra espiritual mal entendida acá en la Argentina? Después de la película El Exorcista, hagan memoria. Y la película El Exorcista no es bíblica. Pero a partir de allí vinieron las ideas raras, que los endemoniados tienen saliva verde, que para echar al demonio tienen que vomitar, que algunos dicen que hubo un endemoniado que fue liberado y entonces de la boca salieron sapos, víboras, y eso lo cuentan hermanos de iglesias. Exactamente lo que dice la película del Exorcista, pero no lo que dice la Biblia. Jesús reprendía a demonios. En ningún caso en la Biblia encontramos que los demonios salían así. Ahora, cuando dice la Biblia por ahí en Apocalipsis, en lenguaje simbólico, que vinieron 3 demonios en forma de ranas para levantar a los reyes de la tierra, es una profecía que tiene otro sentido. Pero nunca Jesús echó demonios visibles, porque los demonios son espíritus invisibles. Y además no era necesaria la expulsión
continua o permanente. Cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más, o cuando le habló a la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, y se convirtió la mujer samaritana, o cuando se convirtió María Magdalena, o cuando se convirtió Zaqueo, o cuando se convirtió Mateo, o los demás personajes que van aceptando a Cristo a lo largo de la Escritura, no encontramos que Jesús haya estado echándoles demonios y que salían de ellos víboras, culebras, ranas, saliva verde, y vómitos y arcadas, y todas esas cosas que a veces se ven en televisión en algunas iglesias nuestras. Porque no es así la cosa. Jesús les dio instrucciones precisas a Pablo, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Jesús es la luz del mundo. Y la mayoría de nosotros que estamos acá, acuérdense cuando se convirtieron, fueron liberados del poder de Satanás. Echaron sapos, culebras, cosas así, ¿verdad? Pero estaban bajo el poder de Satanás, porque la Biblia dice que sí. Pero lo demás es literatura, es imaginación, es fantasía, es desfigurar la obra de Jesús. Es negarle autoridad a la Biblia, porque cuando la Biblia habla de demonios, habla de espíritus, y los dice así, espíritu inmundo, por ejemplo. Y un espíritu es impalpable, intocable, invisible. Ahora, hay otra cosa más en la que tenemos que pensar en los últimos 10, 12 minutos que tenemos en esta noche. Cuando Jesús venció, eso lo vamos a ver mañana con más extensión, ya sin seguir tanto al doctor Harper, solamente les estoy mostrando lo asombrosa que es la doctrina desarrollada por un pentecostal. Porque lo que yo estoy diciendo, lo está diciendo un pentecostal. Lo está diciendo el doctor Michael Harper, teólogo pentecostal. Y si algunos pentecostales escucharan esto, dirían que esto no es cierto, pero está acá el libro, escrito por él. Está diciendo este autor esto, y muchas más cosas dice con respecto a eso. Dice que lo que hay que entender es que en la cruz fue roto definitivamente el poder de Satanás. Yo estaba tratando de explicarlo en Córdoba con una ilustración que usé aquí también hace pocos días. El sábado jugaron Rosario Central e Independiente y nosotros teníamos una reunión allá. Y no era una reunión que era reunión y cena, era una cena donde había mensajes cortitos, testimonios, saludos, palabras, porque la iglesia cumplía 75 años. Y entonces entre bocadito y bocadito, y testimonio, y anuncio de esto y de otro, yo iba pensando, ¿cómo irá el partido? Ni idea. Yo pensaba, espero que la reunión termine temprano, y nada, eran las 10:30, a las 11:30, faltaba el plato tal, después a las 12 el postre, a la 1 la torta, y ya perdí la esperanza de escucharlo por radio, de enterarme, y además estaba planchado y me fui con Rosita al lugar que nos habían reservado para hospedarnos y me quedé dormido, ni me enteré. Al día siguiente me levanto temprano con el apuro para ir a la reunión, no me acordé del partido. Y a mediodía llego a la casa del pastor y me dice, ¿quiere leer el diario? Agarro el diario, ni me acordaba. Lo miro, lo abro, Central 3, Independiente 1. Entonces pensé, yo no sabía, pero Central había ganado. Y aunque yo no lo hubiera sabido nunca, igual, había ganado. ¿Se acuerdan que lo dije la vez pasada con otro ejemplo? Hay muchos creyentes que no saben que Jesús ya le ganó al diablo. No leyeron el diario es la Biblia. Y quieren ganarle, o están preocupados, ¿cómo saldrá este? ¿Quién ganará, Jesús o el diablo? Y lo llevan para adelante.
Y la cosa ya pasó, ya ocurrió en la cruz. Tenemos un adversario derrotado y la guerra espiritual es una guerra de resistencia nuestra, de fe nuestra en la victoria de Jesús. Pero no es para implementar toda una técnica extravagante como si nosotros tuviéramos que ganar la batalla. No, en esto no. Cuando Pablo escribe a los colosenses, como lo hemos estudiado muy recientemente y lo recuerda aquí el hermano Harper también, dice, hay que acordarse lo que dice el capítulo 2 de Colosenses. Le presentó la idea de la sabiduría, del ser igual a Dios. El desarrollo que hace Harper en este capítulo es que Satanás, en lugar de ser la figura grotesca y temible, es el ser sobrenatural que trata de seducir a la gente con verdaderos milagros como Janes y Jambres, con verdaderas doctrinas aparentemente coherentes en sí mismas, como las que menciona Pedro, que son mal manejadas también por los indoctos y los inconstantes, o con falsas doctrinas cuando es verdadero, por ejemplo, cuando toman un pasaje y deliberadamente lo interpretan mal. Y presenta siempre el aspecto de un despertamiento espiritual. Por ejemplo, una aparente doctrina, renovación de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, es un cambio en la manera de cantar, un cambio en la manera de tener el culto, en la manera de adorar. No es verdad. No es eso lo que quieren decir cuando dicen renovación. Cuando dicen renovación, lo que quieren decir es plantear la guerra espiritual de otra manera. Es como si Satanás no hubiera sido todavía derrotado. Es como si Satanás tuviera un mapa del mundo donde hay regiones que él controla y domina por encima del poder de Dios. Regiones que nosotros tenemos que conquistar, como si Jesús no hubiera conquistado. Entonces se nos pone a nosotros en la obligación de pensar que tenemos que derrotar a Satanás. Y derrotar a Satanás es imposible, no solo porque ya está derrotado, sino porque si no hubiera estado derrotado jamás lo hubiéramos podido ganar. Porque Satanás solamente podía ser derrotado por Cristo en la cruz derramando su sangre, no por nosotros. Y de una manera definitiva. Si Jesús no lo derrotó definitivamente, entonces no era Dios. Dios no hace nada incompleto. Si Dios necesita de mi ayuda, porque Jesús derrotó al diablo en el 90% y el 10% me toca a mí. O porque Jesús venció al diablo más o menos definitivamente, pero cada uno de nosotros tiene que hacer el pedacito que falta. Y entonces se interpreta la renovación de la iglesia como una guerra. Hay canciones que hablan de la guerra, y hay canciones que dicen que vamos a pisotear al enemigo, vamos a pasar por encima, que lo vamos a vencer, que pobre diablo que huya de nosotros, ya está vencido. El problema es que no lo creemos, no lo creemos, no lo creemos. El doctor Michael Harper dice que cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, que Jesús subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, quiere decir que llevó
cautivos a los cautivos, a los que Él cautivó por su victoria en la cruz, a los principados y potestades a los cuales exhibió públicamente sobre la cruz. Si esto no fuera cierto, no sería cierto lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 8. Dice el versículo 38, o desde el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ningún ángel va a querer separarnos del amor de Dios. Ningún principado tampoco, ninguna potestad tampoco, si son de Dios. Entonces aquí se habla de potestades satánicas. Ningún ángel satánico, ningún demonio, ningún principado satánico, ninguna potestad satánica nos puede separar del amor de Dios. Somos más que vencedores, dice. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Somos más que vencedores, ya está. Si no nos gusta el pasaje, recortémosle el pedacito a la Biblia. Allí teníamos un estudio de estos mismos pasajes estos días en Córdoba, con asistencia de gente de todas las denominaciones, incluso algunos hermanos de la Asamblea de Dios, pentecostales, bautistas, hermanos libres, pastores, misioneros norteamericanos. Y yo enseñaba cosas parecidas a estas sin usar el libro de Meister Harper, porque no lo llevé. Pero recordando, porque había hermanos pentecostales de la Asamblea de Dios presentes y algunos representantes de la Renovación también, y les decía, ¿qué respuesta tenemos a esto? ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Esto es verdad? Esto es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer cuando actuamos como si no fuera cierto? Somos indoctos e inconstantes. Esa es la afirmación de Pedro. Tenemos que salir esta noche, que fue la introducción, usando un clásico. Mañana, mire, justamente la página que seguía está todo lo relacionado con los astros, pero lo vamos a dejar acá. Tenemos que salir con la convicción inicial, porque mañana a la tarde y a la noche, a la mañana vamos a estar a las 9 para orar y a las 10 para tener el estudio. Y vamos a volver a la tarde a las 6 y a las 8 y va a haber una merienda como Dios anunció. Pero mañana vamos a ver que el precio que pagó Jesús en la cruz es definitivo. No le podemos agregar unas gotas de nuestra sangre, unos méritos nuestros. Es como la gente que dice, Cristo murió por mí para perdonar mis pecados, pero yo voy a hacer algo también, me voy a ir de rodillas de acá hasta el anexo Palestina para que el Señor me perdone los pecados que no se pagaron en la cruz. Sabemos que el Señor pagó todo el precio necesario para que nosotros seamos salvados en la cruz. Y también sabemos que el Señor pagó en la cruz todo el precio necesario para derrotar definitivamente a Satanás. Si no nos ponemos en el lugar de la victoria, siempre vamos a tener problemas en nuestra vida espiritual. La Biblia nos quiere poner insistentemente en el lugar de la victoria. Es decir, cuidado, no usemos la expresión guerra espiritual, porque no es guerra, es lucha. Pero lucha contra principados, potestades, etcétera, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero dice la Biblia, ¿para qué? Para resistir en el día malo. Es decir, para impedir que el diablo ponga en nosotros alguna duda y nos haga pensar, tal vez Jesús no ganó. Tal vez Jesús no ganó. Él ganó. La victoria es de Él. Son las 9:30 en punto, vamos a orar. Yo les pido que mañana vengan a escuchar la segunda clase. Vamos a ir dejando mañana por la mañana ya este material del Dr. Harper, que ha servido para
ilustrar una posición clásica de una denominación muy respetable, pero como pensaban hace 25 años. Y en ese sentido, la posición de ellos de antes sigue siendo nuestra posición ahora. Jesús ganó. Bueno, 2 o 3 anuncios. Generalmente lo tomamos con mucha liviandad. Isaías 47, los versículos 12 y 13 solamente. O vamos a leer desde el 11 que nos ayuda a conocer el contexto en que está hablando el profeta Isaías cuando está reprendiendo, fíjense ustedes, a Babilonia. El título del capítulo 47 es Juicio sobre Babilonia. Entonces, la profecía dice, vendrá pues, versículo 11, sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fastigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Son ironías del profeta con respecto a Babilonia, ¿eh? Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses. ¿Saben? Los que cuentan los meses son los que se ocupaban de los signos del zodíaco, que no van justo con nuestro calendario, pero nuestro calendario que tenemos ahora se inventó mucho después, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. En este sentido, nuestra iglesia está bastante bien informada. Nosotros sabemos que el paganismo nació en varias ciudades casi simultáneamente, fundadas por descendientes de Noé, y que uno de esos descendientes de Noé se llamaba Nimrod. Ustedes se acuerdan, hemos estudiado la historia de Nimrod en Nava y también en un retiro. Y Nimrod fundó Babel, y Babel fue la cuna de todo el paganismo de Babilonia, porque Bel y Babilonia son la misma ciudad, la misma área en la Biblia. A veces se la llama Bel, a veces Bel solo, otras veces se la llama Babel y otras veces se la llama Babilonia. Y los eruditos dicen, hay un libro que se llama, que yo leí hace mucho tiempo, que se llama, creo que más o menos así, Astrología Antigua Conspiración, creo que es ese el nombre, que está escrito por un evangélico no del todo evangélico, aunque el libro está impreso por una editorial evangélica y en una época se vendía como el pan. Y ese libro es un estudio sobre Babilonia en el aspecto de la astrología. Y el autor dice que una de las razones por las que la torre de Babel fue interrumpida es porque era una torre para recordar los signos del zodíaco, porque para ellos era muy importante a través de los signos del zodíaco adivinar el futuro. Ahora fíjense, este pasaje dice eso. Este pasaje dice en el versículo 13, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses. Todo esto forma parte de una unidad para pronosticar lo que vendrá sobre ti, continúa el pasaje. Observen el orden, los que contemplan los cielos. Porque el hombre primitivo, el hombre pagano, tenía una vaga idea de lo que dicen los salmos se escribieron mucho después, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos.
Y efectivamente, al principio, digamos en la época de Enoc, para citar un personaje bíblico, porque Enoc es llamado profeta en la Biblia, cuando Judas habla de Enoc, no Judas Iscariote sino el otro, dice en su epístola, dice que Enoc profetizaba. Se supone que dado que no había una revelación suficientemente clara, Enoc hacía referencia a la revelación que produce la creación, idea que también sostiene Pablo en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, o que sostiene el Salmo 8, cuando veo la obra de tus manos, ¿no? La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Es decir, que en los antiguos, antes del ingreso del paganismo mágico, había la tendencia de mirar el cielo y pensar en Dios. Probablemente esa tendencia se mantuvo tal vez hasta la época de Enoc o un poco después, porque luego de llegar al momento en que se fortalece la idea de Dios empieza a declinar con la observación del cielo para dar este segundo paso, observar las estrellas. Pero no observar las estrellas y mirarlas así en conjunto cuando uno dice, qué linda noche estrellada, sino observar los grupos de estrellas. Ellos no sabían que las estrellas no están tan juntas como parecen, que de una estrella a otra puede haber una distancia de varios años a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. De una estrella a otra puede haber 5 años, 6 años, 6.000 años o 6 millones de años. Pero ellos no sabían eso. Años a razón de 300.000 kilómetros por segundo, años luz. No tenían idea. Entonces, como las veían juntas, les daban formas que creaban su imaginación. Y si se parecían a un toro, por ejemplo, le llamaban Tauro. Si se parecían a pescaditos, se llamaban Piscis, etc. Le iban dando nombres que al mismo tiempo ellos pensaban, como no sabían cómo estaban constituidas las constelaciones, pensaban que esas estrellas que estaban observando, agrupadas de esa manera, tenían alguna función especial. Otra cosa que observaban era que, según la época del año, las constelaciones están en distinto lugar. Por ejemplo, en este momento, ahora, lástima que está nublado, pero si no, esta noche si está despejado, fíjense, hacia el oeste de aquel lado, como si fuera mirando desde acá para la calle Génova y el horizonte, está la estrella Sirio, que es una estrella muy brillante. Y ustedes pueden verla alguna noche, si fijan, está Sirio ahí. Sirio es una estrella, no es un planeta. Una de las estrellas más brillantes que vemos nosotros en esta parte del planeta Tierra, en el hemisferio sur. Pero dentro de unos meses, por ejemplo, tal vez unos 6 meses, no la vamos a ver más, porque va a estar de ese lado, al revés, al amanecer, y la vamos a llamar el lucero. No, Luis, no. Yo creo que a la estrella le pusieron lucero en homenaje a Luis, pero es otro tema. Bueno, el lucero de la mañana. El lucero de la mañana se ve la mitad del año, pues la otra mitad del año se la ve como el astro vespertino que aparece al anochecer y después se va perdiendo en el horizonte. Entonces ellos veían estos movimientos. Las constelaciones también se movían así. No como los planetas que ya voy a explicar enseguida, sino que un día estaba una constelación, por ejemplo, de las constelaciones más conocidas, los 7 cabritos, ¿no? Bueno, los veían acá y después de unos meses la buscaban. ¿Dónde está la constelación de los 7 cabritos? Desapareció. Ah, no, está ahí, estaba en otro lugar. Entonces empezaron a dividir el año en meses conforme al lugar que iban ocupando las constelaciones y al mismo tiempo conforme a lo que hacía la luna, porque nosotros estamos acostumbrados, luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante, pero un hombre primitivo que no sabía nada, de un día una luna redonda, otro día una luna con cuernitos, no tenía explicaciones, no tenía instrumentos, no podía imaginar que era la sombra del planeta Tierra que le restaba parte de la luminosidad, pero sí observaba que a veces la luna estaba de día, que a veces estaba de noche, que a veces
quedaba hasta después que salía el sol y otras veces desaparecía antes que saliera el sol y otras veces estaba aparentemente ausente de todo lugar del planeta. Pero como la luna repetía esas imágenes en la mente del hombre primitivo, cada 28 días, sumando eso, más el movimiento de las constelaciones, inventaron el calendario de los meses, que es lo que dice aquí, contempladores del cielo que observan las estrellas, que cuentan los meses. Hasta ahí estaba bien la cosa. Estaban haciendo una especie de almanaque como ellos podían. Y entonces lo hacían en forma circular, en un círculo grande, iban anotando las figuras que ellos habían imaginado y hacían lo que se llama el zodíaco, las 12 casas donde habían colocado a las principales constelaciones, que son los que hoy llamamos los signos. Y les servía de almanaque. Entonces, en vez de tener un almanaque como nosotros tenemos, que se cuelga a la pared, con cuadritos, cada día un número, lo que tenían era ese círculo. Y bueno, hoy estamos en tal signo, como hace mucha gente, como hacemos todos nosotros, cuando decimos a qué signo pertenece, y al signo tal. Porque ¿cuándo naciste? Y nací en tal parte, primer decanato, segundo decanato, tercer decanato, la gente habla así, ¿no? Y es un almanaque, hasta ahí. Es usar un calendario antiguo babilónico y decir, bueno, según el calendario babilónico, yo nací en el primer decanato de tal signo, por ejemplo, de Sagitario. Y bueno, es una referencia al almanaque. Hasta ahí fenómeno. Pero a los antiguos de Babilonia se les había ocurrido otra cosa, que cada signo tenía influencia. Y como los signos estaban siempre, aunque aparecían un día acá y un día allá, y las Tres Marías, bueno, yo estoy hablando en términos del cono sur, porque en la parte norte del planeta Tierra las constelaciones son diferentes, ¿no? Pero para imaginar lo que hay acá, las Tres Marías un día estaban acá y otro día estaban allá, pero siempre eran las Tres Marías. La Cruz del Sur estaba allá y otros días se corría y estaba más acá, o más arriba o más abajo, pero siempre era la Cruz del Sur. Pero ellos empezaron a ver que había otras estrellas, ellos creían que eran estrellas, que un día se metían dentro de la Cruz del Sur, o dentro de las Tres Marías, o dentro de los 7 cabritos. Aparecían, estaban 2 o 3 días ahí y se iban. Eran los planetas del sistema solar. Pero ellos imaginaban que esos planetas estaban donde estaban las estrellas, que ellos tampoco sabían que las estrellas estaban separadas por enormes distancias. Entonces un día levantaban la cabeza y decían, uy, mira, justo ahora la constelación de los 7 cabritos tiene una estrella roja en el medio. Era el planeta Marte. Miraban así y al cabo de un mes no está más. Se corrió para allá o se corrió para allá. Y pasaba lo mismo con el planeta Venus, que es tan brillante como la estrella Sirio, o con cualquier otro planeta más o menos visible desde la Tierra. Y entonces empezaron a decir, estos son dioses que van visitando las constelaciones. Por eso los astrólogos dicen, Júpiter está ahora en Géminis, por ejemplo. Dicen así. ¿Por qué? Así hablaban los babilonios. Júpiter está en Piscis, o Saturno, o Marte, o Venus, o lo que fuera. Y ellos pensaron, cuando uno de estos dioses, porque como se movían visiblemente, mucho más que las constelaciones, cuando uno de estos dioses se movía, entonces ellos pensaban, sin duda, alguna influencia tiene en esa constelación. Entonces, si yo había nacido en Piscis y Marte estaba ahí, yo iba a tener problemas, por ejemplo, de violencia. Porque el planeta rojo, ellos lo asociaban con la sangre, estaba ahí y ya Marte para ellos era el dios de la guerra. Claro, toda esta imaginación, toda esta fantasía los llevó a crear el concepto actual de la astrología, que no cambió nada desde entonces, y que hemos estudiado en la Asociación Cristiana de Jóvenes el mes pasado, señalando hasta de qué manera los signos del zodíaco han cambiado de posición. Por eso lo importante de este pasaje no está, lo que critica a Dios no está en que contemplen el cielo, no está en que observen las estrellas.
no está en que cuenten los meses, sino que los usaban para pronosticar. El problema está en el pronóstico, es decir, en suponer que el movimiento de esos planetas que ellos pensaban que eran dioses iba a determinar la vida de cada uno de los seres humanos. Entonces, cuando iba a venir el tremendo mal sobre Babilonia, el profeta les dice, bueno, ustedes que son tan hábiles para pronosticar, pronostiquen lo que les va a pasar. Porque Babilonia va a ser arrasada, destruida, no va a aparecer más sobre la faz de la tierra. Y así ocurrió. Vean si eso se lo dicen los astros. Porque muchas veces ustedes compran Clarín el domingo, no sé si sigue saliendo, antes había, yo no compro Clarín los domingos, así que no me he fijado, pero antes salían los horóscopos ahí. Y podían decir lo que quisieran los astrólogos, pero ustedes saben que la vida tiene una cantidad enorme de contingencias imprevisibles y los astrólogos dicen generalidades que se cumplen o no, o uno las interpreta sí o no. Pero el Señor dice que eso delante de Él es un pecado. Y es un pecado serio. Le dice a los astrólogos, serán como tamo, como la basura del trigo. Fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. Es decir, Dios condena lisa y llanamente a los astrólogos. La adoración de los astros es una forma de satanismo. Y vamos a ver por qué. El mismo Isaías, en el capítulo 14, hace una descripción del rey de Babilonia y lo compara con Satanás. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto se refiere a Satanás, pero se lo asocia con la astrología. Y si nosotros vemos en el libro de los Hechos, les aclaro que estoy haciendo todavía el estudio del doctor Harper, ¿no? En el capítulo 7, cuando Esteban en su discurso cuenta el pecado que cometió el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, dice Esteban, Hechos 7 desde el versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Dice la Biblia, nuestra lucha, dice Efesios capítulo 6, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el cielo. Ojo que no es una guerra, es una lucha de resistencia, lo explica el mismo Pablo, lo hemos visto ayer, lo vamos a destacar en lo que resta de este cursillo. Pero está ubicado el ámbito de la actividad satánica en el espacio, en el cosmos, en las regiones celestes. Entonces, cuando Esteban dice que los judíos empezaron a adorar al ejército del cielo, quiere decir que mientras llevaban el tabernáculo era el templo portátil en forma de carpa que ellos iban conduciendo a través del desierto, no le estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Por eso no entraron en Canaán. Cita el mismo Esteban a los profetas Amós, Salmo 106, Deuteronomio 32, perdónenme, pero ando con la voz a la miseria. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Ellos asociaban a los dioses
con las estrellas, con los planetas. Entonces dice, como se apartaron de Dios, Dios los entregó al culto satánico. Ellos practicaban el culto satánico. ¿Cómo era? Era un culto astrológico. Era la astrología. Entonces quiere decir que los judíos, cuando estaban en el desierto, que era bastante oscuro, por supuesto, de noche, podían mirar las estrellas y adorarlas. La adoración al ejército del cielo es una cosa que se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Y por otra parte, cuando se describe la obra de Satanás, como vimos anoche en Efesios capítulo 2, se menciona a Satanás como príncipe de la potestad del aire, pero no meramente de la atmósfera, sino que para Pablo y para los autores de aquella época el aire era el espacio exterior, es decir, como algunas veces lo llamaban el Uranos, el espacio exterior, todo lo que rodeaba la Tierra, porque nadie se podía imaginar entonces que el aire llegaba hasta cierta altura y después no había más aire. No lo sabían. Entonces, el aire era todo el espacio. Y el príncipe de la potestad del aire era el príncipe del espacio. Era como la guerra de las galaxias, salvando las grandes diferencias. El poder del mal. Y la Biblia enseña que ese poder del mal ejerce un dominio especial sobre este planeta rebelde. Ahora, este poder del mal, descrito en la Biblia, es cósmico. Cósmico quiere decir que va más allá del planeta Tierra y no sabemos hasta dónde. Realmente, si ustedes me preguntaran, ¿se limita al sistema solar? No lo sé. ¿Abarca la Vía Láctea? No lo sé. ¿Abarca una parte del universo? No lo sé. La Biblia no lo dice. Pero la Biblia habla de nuestro planeta y del espacio que lo rodea, como si desde aquí el sacerdocio satánico nos hiciera mirar hacia arriba y en vez de adorar al creador de las estrellas, adoramos a las estrellas mismas y creemos en su influencia, y en vez de creer en la influencia del Espíritu Santo, es mejor creer que Júpiter está en la constelación que me corresponde, en este signo del zodíaco, en esta época, y me beneficia. Es decir, es quitarle al Espíritu Santo su función, es quitarle al Señor su función, es tener un Dios paralelo, y un Dios paralelo no se puede tener. Llevar un talismán, un anillo, que represente un signo del zodíaco, no es simplemente una anécdota, es una señal de paganismo. Una señal de paganismo. ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, si yo me vengo esta noche con una imagen de la Virgen del Rosario, acá chiquitita colgada, ¿no? O un distintivito, ¿no?, de la Virgen del Rosario, o una escarapelita del Vaticano, o una medallita del Papa? Dirían, no puede ser, pastor. Cuando ustedes traen un signo del zodíaco colgado, aunque sea inocente, según se supone, ustedes hacen exactamente lo mismo que si trajeran colgada una imagen de la Virgen María. Aunque la amamos a la Virgen, por supuesto. Y la Biblia dice que le dirán bienaventurada a todas las generaciones. La amamos, la respetamos y es un ejemplo para todos nosotros. Y sabemos de su padecimiento, de su dolor. Pero no lo haríamos por no ser idólatras. Pero una forma de la idolatría que pasa desapercibida entre los creyentes es eso. Y entre los chicos, por ejemplo, llegar y decir, ¿vos sabés lo que me salió en el horóscopo esta semana? Estoy deshecho. Yo recuerdo en la iglesia del Distrito Sur, hace 30 años que yo era pastor ahí, de una chica que estaba pero terriblemente deprimida. No le podíamos encontrar la razón de la depresión. Y era porque para ese mes le había salido un pronóstico astrológico terrible, que no se cumplió, por supuesto. Entonces, no podemos llevar símbolos del paganismo, porque confundimos a los demás y nos confundimos a nosotros mismos. A veces lo hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, como hemos explicado otras veces, no hay ningún problema en tener un árbol de Navidad en la casa. Ningún problema. Pueden tener todos los árboles de Navidad que quieran en su casa.
pero no se lo puede tener en la iglesia, porque es un símbolo pagano. En la casa es un símbolo social, pero ponerlo en la iglesia es poner en la iglesia un símbolo del paganismo, porque donde en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, hubo un árbol de Navidad, iluminado. En cambio sí los había en Babilonia, sí los había en el paganismo. Por eso es que algunos hermanos dicen, ¿por qué no ponemos en Navidad un arbolito como hacen otras iglesias? Bueno, si otras iglesias no lo saben, nosotros lo sabemos y lo hemos explicado largamente. En la casa sí, porque en la casa es otra cosa. En la casa no está en un lugar. Si lo traemos a la iglesia el árbol de Navidad, ¿dónde lo ponemos? Adelante. No lo ponemos al fondo. Lo ponemos adelante, junto con la cruz. Más iluminado que la cruz, más adornado que la cruz, más simbólico que la cruz. Es un signo de paganismo. Ahora en mi casa, si es para colgar regalitos, adornos para que se diviertan los chicos, aunque yo no lo tengo en mi casa, no es un problema, porque es una costumbre social y ninguno de nosotros se va a poner allí a reunirse tomado de la mano y cantar "oh arbolito, bendiciones, dame" y cosas por el estilo. Sabemos que no lo vamos a hacer, pero en una iglesia sí se presta mala interpretación. Se presta mala interpretación, entonces yo no tengo por qué agarrar a hacer un auto de fe, una gran hoguera y tirar ahí todos los talismanes del zodíaco que se me ocurran, pero usarlos, y sería mejor desprenderse de ellos, es un agravio, mejor dicho, contra Dios. Ahora, por eso es que la venida de Jesús a este mundo fue un problema para el príncipe de la potestad del aire, porque es como si viniera un gobernante de todo el universo a visitar un planeta rebelde gobernado por un príncipe rebelde, el príncipe de la potestad del aire, al que Jesús llama el príncipe de este mundo, y al que Juan describe en su primera epístola, capítulo 5, ya hemos salido del doctor Harper, diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces viene el príncipe celestial, el rey de reyes, el señor de señores, y llega de visita para destruir el reino de Satanás. Viene. Billy Graham suele decir cuando predica, viene en su carroza de estrellas. ¿Saben por qué lo dice? Viene porque es el creador de las estrellas. Para recordarle a Satanás que él no es el dueño de las estrellas, hay una estrella en Belén. Que no se muestra a sí misma, sino que muestra a Jesús. Es decir, que ya desde el comienzo Satanás empieza a recibir un mensaje, una agresión divina en contra de su reino. No es la estrella del dios Renfán, no son las estrellas de Babilonia. La estrella de Belén, sea lo que haya sido, una señal en el cielo, es descrita como estrella solo por señalarla en oposición a Satanás. Acá viene una estrella, ¿qué hacen las estrellas? Viene una estrella y se rinde delante del Hijo de Dios. Es decir, el que se autotitula dueño de las estrellas y el que usa las estrellas para formar su religión y su profecía, se encuentra con que la única estrella que da una señal en ese momento es la que indica el lugar donde está Jesús, el rey a quien los magos tenían que adorar. La otra cosa interesante es que los magos representaban el poder demoníaco hasta ese momento, porque los magos, por ejemplo, descritos en el libro de Daniel, que estamos estudiando en la Asociación Cristiana de Jóvenes, o los magos descritos en el pasaje de Génesis que leíamos anoche, que estaban como Janes y Jambres frente a Moisés, los magos representaban el poder satánico. Y ocurre que no solo la estrella, sino los magos, probablemente caldeos, porque era el nombre que se daba a los de Caldea, de la zona de Babilonia, llegan y adoran a Jesús. Es decir, Satanás se ve en ese momento doblemente agraviado por una estrella y los magos. Es decir, que estos magos han renunciado a los recursos satánicos y se acercan a Jesús no como reyes porque no lo eran,
sino como seres familiarizados con otro tipo de cosas, como astrólogos tradicionales de la línea babilónica, que repentinamente tienen una revelación del Espíritu de Dios, porque no hay otra manera de concebirlo, que les lleva atrás de una estrella que los guía a Jesús. Es decir, que parte de la estructura diabólica se empieza a fisurar en ese momento. Ya había ocurrido una fisura, ¿saben cuándo? Cuando los ángeles gritan delante de los pastores de Belén: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Saben por qué? Porque rara vez se presentaban, y en este caso la única vez en la historia de la Biblia, se presentaban ángeles con ese tipo de mensaje. A veces se presentaba algún ángel con un tipo de mensaje muy especial, muy glorioso, como los que recibía Daniel o los que recibía Ezequiel. Pero en ese caso llega un grupo de ángeles. Y la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, que hay una gran batalla en el cielo entre los ángeles de Dios, comandados por San Miguel, como le llaman en la Iglesia Católica, por Miguel, y del otro lado los ángeles de Satanás. Es decir, que si el espacio exterior estaba controlado por los ejércitos del mal, por los que desde tiempos inmemoriales estaban controlando gran parte del planeta Tierra y del corazón de los hombres, en ese momento la Biblia dice que estaban los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Es decir, que el mensaje de la Navidad tiene mucha relación con el satanismo en el sentido opuesto, y no en vano estos autores que sabían más de lo que parece, como Lucas, por ejemplo, escribían estos pasajes. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Lucas: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes quiere decir ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto no estaba en los planes de Satanás. Que un ejército de ángeles de Dios llegase a proclamar una victoria que estaba a punto de producirse. Lo que ocurre es que nosotros vivimos envueltos en una realidad pequeñita, la minúscula realidad cotidiana de nuestro planeta Tierra. Entonces, bueno, cada uno tiene su menú preparado para mediodía o piensa. Algunos comerán empanada de Pascua, huevo de Pascua, rosca, algunos ayunarán, algunos que tienen mucha plata comerán bacalao, otros harán un asadito pese a las prohibiciones vigentes en algunas religiones, en fin. Y todas estas cosas son típicas de la anécdota cotidiana. Son cosas que pasan todos los días. Entonces vivimos ahí en ese plano. Vivimos pensando en Central y River mañana, vivimos pensando en que hay que venir al seminario en el domingo a las 7 de la mañana al culto de resurrección, que tienen un programa bárbaro los chicos porque van a representar cada uno de los episodios más importantes previos a la muerte de Jesús y su propia crucifixión de una manera simbólica muy linda. No se lo pierdan el domingo a las 7 de la mañana. Y estamos en muchas de esas cositas cotidianas, y en leer el diario y ver lo que pasa en el penal de Sierra Chica y lo que pasa en Catamarca con el juicio de María Soledad Morales, y a lo sumo lo que pasa en Taiwán, donde el ejército chino y el ejército taiwanés están por enfrentarse y la armada norteamericana, como de costumbre, está ahí metida. Entonces, para nosotros esa es la realidad. Es una realidad pequeñita, en un planeta chiquitito. Es como hablar con el vecino y contar los chimentos de la vecina de la esquina, ¿no? Porque este planeta es tan chiquitito. Un planetita chico del sistema solar. El Sol es una estrella de escasa magnitud, casi imperceptible, en comparación con estrellas que son millones de veces más grandes que el Sol y más grandes que todo el sistema solar junto, con todas sus órbitas. Y nosotros miramos esto y creemos: para mí todas esas son bacanas. Es como
el amiguito que puede vivir en la Villa Miseria y uno le cuenta sobre cómo es Nueva York, dice, no puede creer. O que le cuentan algo de la realidad virtual con internet, son todas más caras. ¿No? Entonces nosotros nos enfrentamos con estos pasajes de la Biblia y resulta que Mateo, por ejemplo, que cuenta de la estrella de Belén y de los magos, y Lucas, que cuenta del ejército celestial, estaban más en la onda que nosotros. Ellos sabían cómo era el problema era cósmico. Jesús venía con señales que desafiaban. Más o menos como si un día estábamos todos los argentinos reunidos en Plaza de Mayo, claro que no nos haría ninguna gracia, ¿no? Y de golpe desembarca un ejército inglés y empieza a cantar Dios salve a Margaret Thatcher, ¿no? Bueno, este era el invasor Jesús. Viene con un ejército. No vino solo, vino con un ejército de ángeles. Vinieron juntos. Jesús llegaba al pesebre y los ángeles llegaban al campo. Vinieron juntos. Esa es la escolta que venía con Jesús. Y Satanás es sensible a ese tipo de cosas. Y no termina de recobrarse de ese golpe, viene una estrella. Y Satanás hasta entonces creía que las señales en las estrellas eran exclusividad de él. Y va y se para frente al pesebre. Y vienen los magos, que Satanás hasta entonces creía que los magos eran exclusividad de él. Y vienen y se arrodillan delante de Jesús. Entonces Satanás dice, a este lo mato. Y le dice a Herodes, matá a todos los niños que hayan nacido en Belén. ¿Ven cómo es la guerra espiritual? Es cierto que Jesús vino con todo el poder, pero como tomó la forma humana, y era un bebé de verdad, no era un bebé como dicen los evangelios apócrifos, que levantaba la mano y si un árbol estaba seco se llenaba de flores, levantaba otra mano y aparecían hermosos pájaros. No, era un bebé común y silvestre, había que cambiarle los pañales, había que tenerlo en brazos, María tenía que acunarlo, José tenía que cuidarlo, como cualquier bebé. ¿Quién enfrentaba en ese momento la guerra? Vino con un ejército de ángeles. Y no solo que vino con un ejército de ángeles, sino que además esos ángeles se quedaron, porque venían y le decían a José, tomátela, andate de acá, porque Herodes va a mandar a matar a todos los niños. Y entonces recibía el mensaje José. Es decir, había un movimiento que significaba la invasión. ¿Lo vieron ustedes alguna vez así? Ustedes se dieron cuenta acá en este episodio, nomás que es el primero de los que estamos viendo en estos días que restan, todavía nos falta hoy y mañana. En este episodio nomás, si ustedes lo aíslan y lo ponen en el lugar de la alegoría, del cuento, como hacemos en la fiesta de Navidad, está lindo. Pero si nosotros pensamos, son simultáneos. Jesús viene con un ejército de ángeles, viene, empieza a invadir la tierra, viene y mueve poderes y desafía a Satanás en el campo que él decía que era suyo, el campo de los contempladores de las estrellas, el campo de aquellos que contaban los meses, los signos del zodíaco, y decían lo que iba a acontecer, pero no habían descubierto lo que iba a acontecer de verdad. A ninguno de esos astrólogos, excepto a los magos que fueron guiados, se le había ocurrido pensar, acá se nos viene abajo la astrología, porque había un astro que ellos no habían visto jamás, que no estaba en ninguna de las constelaciones, que no era ninguno de los planetas, y aparece y le tira abajo la astrología. Derriba el territorio mágico y los magos se postran delante de Jesús. Esto significa mucho a la altura de la revelación después de todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre los magos. Si no, lean el libro de Daniel o el libro de Ezequiel o el libro de Génesis y van a ver. Y Jesús se instala. Los ángeles lo van protegiendo, y es verdad que lo van protegiendo. Se quedan con él. Por ejemplo,
como vamos a ver en unos minutos, no vamos a ir más allá de las 11:10, empezamos a las 10:10 también hoy, pero como ustedes van a ver enseguida, cuando termina la tentación de Jesús, venían los ángeles y le servían. Y los ángeles lo consolaron en Getsemaní. Y los ángeles estuvieron en la resurrección. Y los ángeles estuvieron en la ascensión. Y Jesús dijo, si yo quisiera impedir que estas cosas sucedan cuando lo estaban juzgando para matarlo, yo le pediría a mi Padre y mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles. Eso significa más o menos 144.000 ángeles, suficientes para arrasar con todo el poderío romano y de los soldados sirios que trabajaban para Roma en aquellos tiempos en Jerusalén y sus alrededores. Entonces, cuando Satanás ve que Jesús venía con fuerzas superiores, en el sentido de la vida espiritual o de la guerra espiritual, fuerzas mayoritarias, un ejército mucho más poderoso que el de Satanás mismo, Satanás prefiere la confrontación a nivel personal. Se da cuenta que de la otra manera no puede ganar la batalla. Y lo pone a Jesús ante alternativas que nosotros no hemos vivido. Ninguno de nosotros nació con un ejército de ángeles, aunque cada uno tenga su ángel guardián. Ninguno de nosotros, eso del ángel guardián lo discutimos otro día, ¿no? Por la cara que pusieron, pero yo creo que sí, que hay ángeles que cuidan de nosotros, dice la Biblia, en muchas partes. Aunque tengamos un ángel guardián o varios, ninguno de nosotros nació con un ejército de ángeles. Ninguno de nosotros nació frente a magos que se rendían a nuestros pies, ni a estrellas que alteraban los tratados de astrología. Nosotros fuimos atacados de otra manera que no vemos ahora, pero Jesús tenía que ser atacado en el lugar estratégico. Entonces Satanás espera. Es interesante, espera. Espera 30 años. Como Satanás es inmortal, fue creado por Dios como un querubín protector, y el tiempo para él no existe salvo que él conoce bien su final. Él espera 30 años, él espera su oportunidad. No leemos que haya tenido ataques previos excepto el de la infancia. Probablemente estaba en otra cosa. Hay una cantidad de teorías raras que no las voy a mencionar porque nadie lo sabe. Nadie sabe si esas teorías son ciertas o no. Pero aguarda a que Jesús aparezca en el escenario otra vez. Y entonces, cuando Jesús es bautizado, Satanás descubre este es el momento. Porque en el bautismo de Jesús pasa otra cosa. Hasta ese momento, Satanás era dueño de las revelaciones celestiales. Por ejemplo, las pitonisas que tenían el espíritu de Pitón. Pitón es el nombre de un dios, es el nombre de un lugar en una montaña. La palabra Pitón en griego quiere decir ventrílocuo, como eso que hablan sin mover los labios. Y las pitonisas hablaban diciendo que recibían mensajes del cielo. Y entonces uno oía esa voz que parecía venir de arriba a través de las pitonisas declarando cosas. Había tenido falsos profetas también el diablo y gente que había confundido muchas veces a la población. Pero lo que nunca había tenido el diablo era una voz que viniera desde el cielo directamente y que pudiese impactar a todos los testigos y que se notara que era distinta a la voz de las pitonisas, de los falsos profetas e inclusive de los sacerdotes satánicos que abundaban y que abundan todavía. Y cuando la voz de Dios llega, Satanás la reconoce. Jesús no tenía espíritu de Pitón. No era él que simulaba, sino una voz que venía del cielo y una forma de paloma sobre Jesús. Y si bien esto para la gente puede haber sido motivo de admiración, para Satanás era otra vez el mensaje. Estamos en guerra. Porque esta no era la paloma de la paz,
era la paloma del Espíritu. Y Satanás sabía muy bien el poder del Espíritu Santo, porque Satanás es un buen teólogo. Si estuviera en una conferencia de teología, asombraría a todo el mundo. Es un excelente teólogo. Y él sabía que la paloma no simbolizaba la paz. Y ese pasaje no lo insinúa tampoco, sino que era el Espíritu Santo en forma de paloma que descendía sobre Jesús. Y la voz, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces Satanás dice, hora de atacar. Hasta ese momento la iniciativa la tenía Jesús, siempre la tuvo. Siempre Jesús atacaba primero. A veces uno dice, viene el diablo y lo ataca. No, no, no. El diablo respondía. La iniciativa la tenía Jesús desde antes de nacer, desde el momento que nació. Vino, trajo el ejército celestial, trajo la estrella, trajo los magos, todo él. Satanás iba detrás, reaccionaba. Herodes, que mate a todos los chicos, etcétera, pero llegaba siempre tarde. Era una lucha de verdad por quién domina este planeta. Lo que quiere decir que si Dios tuvo necesidad de Jesús para enviarlo a esta tierra, Satanás no es un enemigo débil, es un enemigo fuerte. Porque para vencerlo fue necesario que Jesús muriese en la cruz. Y si Dios pagó ese precio es porque está luchando contra un enemigo real, muy fuerte, fortísimo. Entonces Satanás se acerca a Jesús y lo tienta de tres maneras. Uno dice, bueno, pero Jesús sabía todas las respuestas. Y para él era como decirle al diablo, mira cómo tiemblo. Porque en su infinita sabiduría el diablo le decía, ay, Jesús ve, antes que le preguntara el diablo ya le contestaba. Hay gente que subestima esa batalla. Pero no nos olvidamos que Ezequiel dice en el capítulo 28, cuando describe a Satanás, de eso también tenemos que hablar en otro momento de este mismo seminario, que era perfecto en sabiduría. Es decir, esta batalla de la tentación es más profunda de lo que aparentemente uno cree.